A ver, oficialmente la Reserva Federal de Estados Unidos se creó con un propósito muy claro: ser el guardián de la economía, ¿no? Ponerle un alto a las crisis financieras, traer estabilidad. Esa era la promesa que nos vendieron. Pero, ¿y si la historia real fuera un poco distinta? ¿Qué tal si su diseño, desde el principio, buscaba beneficiar a un grupo muy, pero muy específico y poderoso? Pensemos un momento. Si digo la Reserva Federal, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Seguramente cosas como estabilidad, claro, o supervisión del gobierno. Y lo más importante, ¿cierto? Evitar esas crisis financieras terribles que dejaban al país de rodillas. Bueno, esa era la idea, la promesa sobre el papel. Pero la historia de cómo nació la Fed, esa cuenta algo completamente distinto. Miren, el economista George Selgin lo pone de una forma muy directa. Él dice que, básicamente, intereses especiales, y en particular los peces gordos de los bancos de Nueva York, se adueñaron del movimiento de reforma. O sea, los secuestraron. Así que con esa idea en mente, vamos a meternos de lleno en esta historia secreta. Ok, para entender por qué todos pedían a gritos una reforma, primero tenemos que viajar un poco al pasado y ver el desastre que había. A finales del siglo XIX, el sistema financiero de Estados Unidos era una auténtica máquina de fabricar crisis, literal. Y es que no es exageración. Vean esta línea de tiempo. La frecuencia es increíble. 1873, 1884, 1893. Pánicos financieros terribles, uno detrás del otro. Y el de 1907, ese fue el que colmó la paciencia de todos. Paralizó la economía por completo, miles de personas en la calle. Era más que obvio que el sistema estaba roto, pero roto de verdad. Resulta que uno de los problemas principales era el dinero en sí. La cantidad de billetes que había circulando estaba, digamos, amarrada a la cantidad de bonos del gobierno. ¿Y qué pasaba? Que si la economía de repente necesitaba más efectivo, por ejemplo, en otoño para la cosecha, que es clave, el sistema simplemente no podía dárselo. Era una moneda inelástica, o sea, no se podía estirar cuando más se necesitaba. Y el segundo gran problema era la estructura de los bancos. Pensemos en Canadá, por ejemplo. Allá, los bancos podían tener sucursales por todo el país, lo que les permitía repartir el riesgo. Pero en Estados Unidos, no. Se les obligaba al unit banking, que es básicamente un banco, una sola oficina. Esto, por supuesto, los hacía súper frágiles y totalmente dependientes de los bancos más grandes de las ciudades. Y aquí viene lo más peligroso de todo. Esa dependencia creó algo que se conoció como la piramidación de reservas. ¿Cómo funcionaba? Pues muy fácil. Los bancos chiquitos del campo guardaban sus reservas en bancos medianos de la ciudad. Y estos, a su vez, ¿dónde las ponían? Claro, en un puñadito de bancos gigantes en Nueva York. Todo el sistema financiero colgaba de un hilo, y ese hilo lo sostenía Wall Street. La famosa frase: si Nueva York estornudaba, a todo el país le daba una pulmonía. Ok, el sistema era un desastre. Eso ya quedó claro. Pero ante este caos, había una solución que sonaba muy lógica y que cada vez tenía más apoyo entre los expertos. Y lo más interesante, no necesitaba un banco central para funcionar. Entonces, la pregunta es obvia, ¿no? Si los problemas eran una moneda que no se estiraba y bancos aislados y frágiles, ¿cuál era esa solución que tantos estaban proponiendo? Se le llamaba asset currency, que podríamos traducir como moneda respaldada por activos. La idea era bastante sencilla, de hecho. En vez de que los billetes solo se respaldaran con bonos del gobierno, se permitiría que los bancos emitieran su propio dinero respaldado por sus activos buenos, como préstamos a negocios, por ejemplo. Si a esto le sumamos la posibilidad de tener sucursales, ¿el resultado? Un sistema mucho más flexible y, sobre todo, descentralizado. Y ojo que esto no era solo una idea loca en un papel. La prueba existía y funcionaba. Solo había que mirar al vecino del norte, a Canadá. Su sistema de asset currency era estable, se adaptaba a lo que la economía necesitaba. Y mientras tanto, el de Estados Unidos, pues era un sube y baja de volatilidad y crisis. La evidencia era imposible de ignorar. Pero justo cuando esta solución, la descentralizada, empezaba a ganar fuerza y popularidad, algo pasó.
El movimiento de reforma fue básicamente secuestrado. Y aquí es donde aparece un personaje clave, el senador Nelson Aldrich. Para que nos hagamos una idea, un periodista de la época lo describió sin pelos en la lengua, como el íntimo de los grandes varones ladrones de Wall Street. O sea, de esos magnates con un poder casi absoluto. Aldrich no era cualquiera, era el hombre fuerte en la política financiera, y sus lazos con los banqueros de Nueva York eran muy, muy cercanos. Después del Gran Pánico de 1907, a Aldrich le encargaron liderar la Comisión Monetaria Nacional. La idea, en teoría, era estudiar de forma objetiva cuál era la mejor solución, pero en la práctica, esa comisión fue solo una fachada, un caballo de Troya para impulsar la agenda que querían Aldrich y sus amigos de Wall Street. Y agárrense, porque aquí la historia se pone como de película de espías. En 1910, Aldrich organiza una reunión, pero ultra secreta. El lugar, una isla privada, propiedad nada más y nada menos que de JP Morgan. ¿Y los invitados? Solo un puñado de los banqueros más poderosos del planeta, la gente de Morgan, de Rockefeller. El objetivo era claro, aunque secreto: diseñar un plan para un banco central que, lejos de quitarle poder a Nueva York, lo asegurara para siempre. De esa reunión salió el famoso Plan Aldrich, que es ni más ni menos el borrador original de la Reserva Federal. Claro, el Plan Aldrich tenía un problema gigante. Llevaba el sello de Wall Street por todas partes. Y en ese momento, eso era políticamente veneno puro. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo diablos lograron que algo tan impopular se convirtiera en ley? Fácil, con un buen truco de marketing político. Le cambiaron el nombre y lo vistieron diferente. Los demócratas, que públicamente se rasgaban las vestiduras en contra del Plan Aldrich, de repente presentaron la Ley de la Reserva Federal. Por fuera, parecía otra cosa. Tenía una junta nombrada por el gobierno y todo. Pero si uno miraba el motor, la estructura interna, las funciones clave, era en esencia el mismo plan que habían cocinado los banqueros en secreto. ¿Y la prueba final? ¿La que no deja lugar a dudas? Hay que ver quiénes terminaron con las llaves del nuevo sistema. Nada menos que Paul Warburg y Benjamin Strong. ¿Les suenan? Claro, eran dos de los que estuvieron en esa reunión secreta en Jekyll Island. Les dieron los puestos más importantes de la nueva Reserva Federal. O sea, los mismos que diseñaron el plan en secreto terminaron manejando su propia creación. ¿Qué casualidad? Muy bien, ya tenemos la Fed. Ahora la pregunta del millón. ¿Funcionó? ¿De verdad resolvió todos esos problemas para los que supuestamente fue creada? Pues los números no mienten. Lejos, pero muy lejos de arreglar el problema de la piramidación de reservas, la Fed lo empeoró. El dinero de los bancos de todo el país se concentró todavía más en Nueva York. De hecho, los 6 bancos más grandes se hicieron aún más dominantes. En resumen, la Fed no le quitó poder a Wall Street, sino que se lo blindó. ¿Y se acuerdan del problema de la moneda inelástica? Pues tampoco lo solucionaron del todo bien. Un crítico de la época usó una analogía genial. Dijo que la nueva moneda de la Fed tenía una elasticidad de chicle. ¿Qué significa eso? Que era muy fácil estirarla, o sea, crear más y más dinero. Pero no tenía cómo volver a su tamaño original. No había un mecanismo natural para que se contrajera. Y eso creó un sistema que, por diseño, tiende a la inflación y, por lo tanto, a la inestabilidad. Y todo esto nos deja flotando una última pregunta. Una pregunta bastante grande, de hecho. Si la Reserva Federal no nació para resolver los problemas del país de la mejor manera posible, sino más bien para proteger los intereses de un grupito muy poderoso, ¿qué crisis del siglo XX, pensemos en la Gran Depresión o incluso en algunas más recientes, se podrían haber evitado si la historia hubiera sido diferente? Si se hubiera tomado ese otro camino que fue descartado.